Nos han dicho que el ego es el enemigo, que hay que destruirlo, eliminarlo, trascenderlo. Pero, ¿y si en realidad lo estamos malinterpretando? ¿Y si el ego no es el problema, sino la forma en la que nos relacionamos con él? Lo que nadie te dice es que el ego puede ser tu peor saboteador o tu mayor aliado. Y hoy vamos a descubrir por qué. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Despertar, de Conciencia. Mi nombre es Florencia Bulgari y estoy acá como compartiendo comprensiones que he ido realizando a lo largo de mi proceso y cosas que voy entendiendo y que voy integrando y que voy abrazando a diario. Esta semana vamos a hablar sobre el ego y la realidad. El capítulo de hoy lunes, acuérdense que los lunes hacemos la introducción y el viernes hacemos la profundidad, ¿sí? Viernes de profundidad. Lunes de introducción para verlo por arribita, como para ir entrando en tema y que durante la semana se vayan escuchando y vayan testeándose a ustedes mismos en cómo se sienten, en qué les pasa, en qué opinan, etcétera, etcétera. Y el viernes de profundidad, ¿sí? Y recuerden también que hay como un anexo a todo lo que vamos hablando, que lo van a encontrar en Spotify. El nombre del podcast es Florencia Bulgari, así que ahí también pueden ir escuchando algo de lo mismo, pero con otro tono. Tiene como otra impronta lo compartido desde Spotify. Es más como que te cuento un cuento. Así que bueno, esta semana dijimos que hablamos sobre el ego y la realidad. El día de lunes, el título para este video sería algo así como lo que nadie te dice sobre el ego y cómo podemos evitar o cómo esto puede estar saboteando tu día a día, tu vida, lo que te va pasando a diario. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar. Bien, ¿qué es realmente el ego? ¿Qué es el ego? Porque todo el mundo habla del ego. Todo el mundo nos dice, ay, porque el ego esto, porque el ego lo otro, porque el ego es malo, el ego es bueno, el ego debe ser eliminado, el ego debe quitarse de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y de todo eso a veces no es tan así. Para mí es como que todo tiene una razón de ser. Entonces decir esto no y esto sí nos limita a nosotros. Entonces, ¿qué es realmente el ego? ¿Cuáles son las verdades de ese ego? ¿Para qué está? ¿Por qué no está? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la construcción? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? El ego forma parte de la construcción de nuestra identidad, de nuestra supervivencia, de nuestra diferenciación con el otro. Lo utilizo para diferenciarme del otro todo el tiempo. El ego no es el problema de lo que nos pasa, sino la identificación que hacemos con él. Cuando dejamos de perder esa objetividad sobre lo que está sucediendo y creemos que solamente nuestro punto de vista, nuestro sentir, nuestra personalidad vinculada al ego es la que está al mando y es la que toma las decisiones y es la que lleva el control, la que maneja el control, ¿sí? Entonces hay también un momento que en el que yo invito por ahí a mirarse, donde el ego forma parte de ese lugar donde tengo la posibilidad de verme en mi estructura, donde tengo la posibilidad de verme separándome del otro, donde tengo la posibilidad de existir desde un lugar más diferenciado, y la invitación es a eso, a utilizar el ego a nuestro favor. ¿Sí? Entender que es una herramienta más al servicio. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber que ese ego sabotea nuestra vida sin que nos demos cuenta? Y hay como así, voy a decir 3 o 4 cositas que por ahí son las que anoté pero hay un montón más, ¿sí? Siempre ustedes, lo que yo digo, tómenlo, pero siempre busquen más en ustedes, en lo que aparece, en lo que leen, en lo que llega, busquen más, siempre hay más, ¿sí? El ego nos entrega o nos
nos pone en un lugar de creencias limitantes. ¿Por qué es limitante? Porque nuestras creencias son las que nos identificamos con esas creencias. Entonces esas creencias lo que hacen es separarnos de otros, porque tienen otras creencias, y lo que hacen es como nos dan una sensación, y digo sensación porque es solo eso, una sensación de seguridad. Pero esa sensación de seguridad se disipa cuando yo ahondo en eso, y ahí cuando se empieza a querer romper el ego es cuando esa sensación de seguridad se ve en peligro y yo me siento como atacado, me siento juzgado, me lo tomo personal a lo que sucede, entre otras cosas. Entonces, el ego, cuando está a cargo de la situación, cuando está a cargo de mi vida, pasan estas cosas. Pasa esto de creer que si dejo de pensar de esta manera, dejo de ser yo, dejo de tener esta identidad, dejo de tener esta impronta, esta personalidad, el personaje, etcétera, etcétera. También genera una resistencia al cambio. Mientras más ego tengo, más me resisto al cambio y al movimiento propio de la vida. Y a mayor edad cada vez cuesta más. ¿Por qué? Porque está demasiado, el ego forma parte ya de nuestra identidad y ya no me puedo separar tanto de eso que me construí como personalidad. Entonces imagínense que es cada vez, a medida que pasan los años, es como nos volvemos más resistentes a ese cambio y ese movimiento. ¿Por qué? Porque el ego toma el control y es el que maneja y toma las decisiones. Ustedes desde la conciencia, el trabajo que se hace desde la conciencia es cómo observo esto y entiendo que es ego, que es mente, que es proceso evolutivo, que es conciencia. Hay que ser como estar muy atentos en todo eso. Otra cosa que puede suceder es el miedo a lo desconocido y cómo el ego lo usa para mantenerte en tu zona de confort. En realidad estamos hablando del ego como si fuera algo ajeno a nosotros, pero en realidad forma parte de nosotros. Entonces, cómo yo mismo evito salir de mi zona de confort, porque salir de mi zona de confort implica cambiar todo lo que yo creo que es. Implica hacer un movimiento gigante en quién yo creo que soy, cómo me construí, cómo me armé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que si yo tengo que salir de mi zona de confort, tengo que renunciar al ego. Es así, delicadamente tengo que salir del ego. Y salir del ego implica todo esto que estábamos hablando. Hay otra cosa que sucede, que es la trampa del victimismo y la necesidad de que otros nos validen. Bueno, vamos a ir por parte. La trampa del victimismo, Hellinger decía, ojo con las víctimas, porque la víctima siempre está esperando y está buscando que el otro se ponga en su lugar. Eso lo que hace es generar que si vos no haces lo que yo quiero que hagas, porque vos no me estás apoyando y yo soy la víctima, automáticamente vos sos el malo. Siempre estoy buscando un culpable afuera. Entonces nunca termino de hacerme responsable de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que elijo, de las decisiones que tomo. O si no, es la culpa del país, es la culpa del vecino, es la culpa del médico, es la culpa de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la pareja, del trabajo, es la culpa de la genética. O sea, siempre alguien tiene la culpa. Y eso es falta de responsabilidad adulta sobre quién somos nosotros. Entonces, parte del ir quebrando esa separación entre el ego y la realidad, el ego y quién soy, el ego y lo que está sucediendo, la mente egoica y demás, es esto, ¿no? De entender que somos adultos responsables, haciendo su propia vida, como nos sale, como podemos, con las herramientas que tenemos. Y obviamente pudiendo abrazar lo que vamos teniendo la capacidad de abrazar, ni más ni menos. Acuérdense que esto es una tarea diaria donde vamos jugando con nosotros mismos en esto de decir, bueno, a ver, ¿hasta cuánto puedo sostener yo hoy? ¿Hasta cuánto puedo aguantar? ¿Hasta cuánto me puedo permitir? ¿Cuánto puedo abrazar de mí? Porque no existe otra cosa más que yo existiendo en el presente. Entonces, la víctima es peligrosa.
Así que eviten, si en lo posible, ponerse en el lugar de víctimas, y si se detectan en el lugar de víctimas, es importante salir de ahí. ¿Cómo? Esto me pertenece. Esta es mi responsabilidad. Yo estoy eligiendo este compartir. Yo dije que sí a esta situación. Yo accedí a determinada cosa. ¿Sí? Acuérdense siempre que muchas veces también lo que hacemos es esto que decían también de la necesidad de validación, tiene que ver con inseguridades profundas de toda nuestra vida, pidiendo permiso para hacer, necesitando que otro me diga si estoy bien, si estoy mal, no sé. A mí me han dicho, por ejemplo, a mí me empezaron a salir canas. No sé si se ven algunas. De este lado tengo un par. Me salen acá a los costados. Y me han dicho, ¿y por qué no te las teñís? Y la verdad es que no necesito hacerlo por ahora. Pero te hacen más vieja. La verdad es que siempre me dan menos edad de la que tengo. Pero digo, a mí no me molestan. Digo eso, ¿por qué? Porque a mí en verdad no me molestan. Si en algún momento me llegaran a molestar, yo me las voy a tapar, o las voy a teñir, o les voy a hacer alguna cosita, no sé. Pero el que viene con ese planteo obviamente está hablando de sí mismo, porque a él le molesta verse con canas por su edad o por su paso del tiempo. Yo la verdad es que la paso bomba, no me genera una situación de incomodidad. Están, hoy no me molestan. Tal vez más adelante decida pintarme la cabeza de colorado, no tengo idea. Pero se trata de eso, como decir, bueno, ¿a mí me molestan? No. ¿A mí me incomodan? No. ¿Necesito que vos me apruebes para que a mí no me incomoden? Y la verdad que no. Gracias a Dios no la he pasado tan difícil con esa situación. Hay personas que yo sé que lo necesitan más porque tiene que ver con sus propias inseguridades. No digo que no las tenga, o no digo que no las he tenido. Digo que las he ido trabajando. Trabajarse en esos lugares implica que hay que volverse más aceptación con lo que uno es, y también se genera como un intercambio equilibrado entre la aceptación externa y la interna. Tiene que estar, eso va pasando todo el tiempo, es como un engranaje que va funcionando. Yo no puedo aceptar nada interno si no acepto en el otro. Entonces aparecen situaciones que nos hacen ver para decir, bueno, ¿estoy aceptando esto o lo estoy juzgando? Y ahí es cuando me observo y digo, no, bueno, capaz que eso me gustaría hacer a mí y yo lo estoy juzgando también. Entonces son todas cuestiones del ego, todas, una tras de la otra. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para que el ego se convierta en un aliado en lugar de un enemigo? Y tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Primero hay que observar. La observación es fundamental en el proceso de toma de conciencia, de expansión de la conciencia, de darse cuenta, de hacerse responsable de uno, de madurar. Como ser humano, madurar. Ser humano maduro. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, observar en lugar de rechazar, o sea, trabajar la aceptación de lo que es, de nosotros, de lo externo, de lo que pasó. No podemos cambiar lo que pasó, gente. Lo que ya pasó, pasó, y solamente me quedo yo en el presente viendo a ver qué hago con lo que tengo ahora para armarme. ¿Sí? ¿Cómo identificar cuando el ego es el que habla? Cuando estoy juzgando, cuando estoy criticando, cuando reniego de algo, cuando digo yo soy así y no voy a cambiar, cuando digo esta es mi personalidad y no puedo ser otra cosa, cuando digo lo que vos haces está mal y lo que yo hago está bien. Separación. Eso es lo que hace el ego. Separa del otro, ¿sí? Aceptar que el ego no desaparece, porque forma parte de este personaje con el que transitamos la humanidad, ¿sí? El ego no desaparece porque es parte de la información que traemos. El ego no desaparece, el ego se integra. ¿Por qué? Porque ahí sucede la maestría. Cuando yo logro integrarme completo entre mi ser vibracional
mi personalidad hoy. ¿Qué es lo que hablamos siempre esto de integrar en neutralidad, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes están acá experimentando para completarse. Entonces, si yo rechazo, no me estoy integrando. Y el ego forma parte del cuerpo de emociones, o del cuerpo mental, como le dicen algunos. A mí me gusta mantenerlo simple, así que yo siempre voy a hablar de 3 cuerpos. El cuerpo biológico, el cuerpo de emociones y la chispa de luz o la semilla de luz. Yo no hablo más de esto, no lo amplío más, porque para mí estos 2 son muy concretos, o sea, el cuerpo biológico es esto, la materia, y el cuerpo y la semilla de luz o la chispa de luz o la información de ser de luz o lo que sea, es muy concreto. Acá en el medio, en el cuerpo de emociones, para mí existe todo el espectro de diferentes de diferenciaciones o de más cuerpos, ¿sí? Que ahí está el mental, etcétera, etcétera. Entonces, el ego no desaparece, el ego se integra. ¿Y cómo se integra? Se integra en la aceptación, se integra en la búsqueda espiritual, se integra en el renunciar a tener razón, se integra en salir del personaje, no creerme el personaje. Ni siquiera estoy hablando del personaje que sale en una cámara, o sea, el personaje diario, o sea, Florencia, en mi caso, personaje humano que hace esta experiencia. Bueno, yo no soy solo eso, soy mucho más. Entonces, entender que el personaje es el que nos separa, ¿sí? Entonces, el ego es una gran herramienta para integrar, porque te permite observar rápido, ¿sí? Entonces no le tengan miedo, no lo rechacen. La autoconciencia, el desapego, la presencia, la observación consciente, el observador observado, ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, constelaciones, siempre voy a nombrar esta herramienta porque es maravillosa para encontrarte con el ego, porque te muestra cuánto hacemos y dejamos de hacer creyendo que son los otros y somos nosotros, metiéndonos en diferentes lugares que no nos invitaron, no nos llamaron, pero que nos encanta agarrar para salvar al mundo, a las familias, salvar a los hijos, salvar a los padres. Queremos salvar a todos, pero nosotros no. Entonces, nada, hay un montón de herramientas para poder equilibrarlo, para poder integrarlo, para poder abrazarlo y siendo respetuosos con nosotros, con nuestro proceso, con todo lo que nos va pasando a diario. Entonces, el ego no es una sombra que debe extinguirse, sino un reflejo de lo que aún no hemos abrazado en nosotros, ¿sí? Por eso digo que es un gran aliado, por eso digo que funciona en ese cuerpo de emociones, porque en ese cuerpo de emociones está toda la información que venimos a transitar en esta vida, en este momento vida. Cuanto más luchamos contra él, porque resistimos, y cuando resistimos a él me refiero a todo lo que se espeja para que podamos vernos, ¿sí? Más lo agrandamos, ¿sí? La clave no está en destruirlo, la clave está en integrarlo, en comprenderlo, en abrazarlo, y solamente nos queda respetarnos en ese proceso. ¿Están listos para cambiar esa forma en la que se relacionan con su ego? No es malo. Son ustedes en una versión separada de todo lo que es. Nada más que eso. Entonces, dense la oportunidad. Esta semana practiquen. Practiquen verse y no juzgarse en ese lugar de que el ego está mal, el ego está bien. Y de verse cuánto hacemos creyendo que somos nosotros y es nuestro ego hablando. Eso también es importante, ¿sí? Así que bueno, hasta acá por hoy. Les dejo un fuerte abrazo y los invito el viernes que viene. Vamos a hablar un poco más a profundidad sobre el ego y la realidad, cómo se entrelazan más. Y este viernes, nada, más profundo siempre, viernes de profundidad, es así. Y cómo nuestras creencias también moldean todo lo que vivimos, si estamos viviendo o viendo la realidad como es o como somos, o todo es una proyección de nuestro ego, porque eso también es real, se lo juro que es real. Así que bueno, no se lo pierdan.
Les dejo un abrazo enorme, un beso fuerte, que tengan una hermosa semana. Para mí es un placer pasar a saludarlos por acá los días lunes. Los viernes nos volvemos a encontrar para darle un poquito más de intensidad a estas reflexiones, y los miércoles en Spotify los podcasts de Florencia Bulgari. Les dejo un beso enorme. Si quieren seguir viendo más de estos videos, los invito a suscribirse y a activar la campanita para que les avise antes de que cuando el video se suba, y nos encontramos por ahí. Que tengan una hermosa semana.